Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. El cuerpo uniforme A, es decir, este cuerpo, de la figura tiene una anchura B perpendicular al papel y está en equilibrio estático cuando se gira alrededor de la articulación O. Aquí tenemos la articulación O. ¿Cuál es el peso específico de este cuerpo? O sea, de todo este cuerpo. Si H es igual a 0 y si H es igual a R. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a pasar lo siguiente. Aquí tengo de nuevo el esquema. Bueno, me apoyo de este esquema también. Y tenemos lo siguiente. Sobre esta superficie, que es una superficie curva, sí, aquí lo tenemos agua, una altura R precisamente. Entonces, sobre esta superficie curva están actuando una fuerza horizontal o un empuje horizontal y un empuje vertical y obviamente el peso de este cuerpo. Bueno, lo que voy a hacer es precisamente calcular la magnitud de estos empujes, tanto el horizontal como el vertical, ¿sí? Y obviamente el peso. Y el peso lo voy a dejar en función del peso específico. Bueno, en primer lugar le voy a llamar peso o gamma 1 al peso específico del agua y gamma 2 al peso específico del cuerpo, o sea, del cuerpo donde precisamente estoy buscando ese peso. Bueno, entonces voy a hacer primero el planteamiento general. Este tiene un ancho B, ¿sí? Es, como lo decía el enunciado, perpendicular a la hoja de papel, en este caso perpendicular a la pantalla. Entonces, pues voy a iniciar calculando precisamente el empuje horizontal. Entonces, el empuje horizontal es igual a la presión en el centro de gravedad por el área. ¿Sí? Y como estoy trabajando con esta superficie curva, voy a olvidarme un momento de la superficie curva y de esta superficie curva voy a trazar la proyección vertical de la superficie curva y exclusivamente voy a trabajar con esa proyección vertical. ¿Sí? Y aquí lo tengo ilustrado. Esta proyección vertical entonces tiene una altura R y un ancho B. ¿Sí? Entonces voy a calcular el empuje horizontal sobre esta superficie imaginaria que es la proyección vertical de esta superficie curva. Entonces, la presión en el centro de gravedad, pues es el peso específico, en este caso del agua, por la distancia centroidal, ZCG. La distancia centroidal, eh, bueno, no la tengo indicada aquí, pero sería exactamente a la mitad. Es decir, si toda esta distancia vale R, sería R sobre 2. Entonces aquí tenemos ZCG, o sea, la distancia al centro de gravedad de esta superficie imaginaria es igual a R sobre 2. La presión en el centro de gravedad, por lo tanto, es R sobre 2 por el peso específico. Y el área, si este tiene una profundidad de R y tenemos un ancho de B, entonces el área es R por B. Por lo tanto, el empuje horizontal es el peso específico 1, o sea, el peso específico del agua, por la distancia al centro de gravedad por el área. Y entonces nos queda de esta manera, el empuje horizontal es igual a gamma 1 B R al cuadrado sobre 2. Y esta distancia la requiero que le estoy llamando Z1 porque voy a aplicar momentos, suma de momentos aquí en O. Entonces, por lo tanto, requiero esta distancia. Aquí se forma esta distribución de presiones. Entonces el empuje horizontal pasa por el centro de gravedad de esta distribución de presiones. Si aquí se forma un triángulo, el centro de gravedad pues pasa a un tercio, ¿sí?, de la altura medido desde la base o 2/3 medido desde la superficie libre. En este caso, pues si yo quiero conocer Z1, serían 1/3 de R. Aquí lo tengo indicado. O también podemos recurrir a la ecuación general
para calcular el centro de presiones, que es el centro de gravedad, que ya lo determiné, que es R sobre 2, más el momento de inercia de esta superficie imaginaria dividido entre el centro de gravedad por el área. Aquí ya tengo indicado, el centro de gravedad es R sobre 2 y el área es R por B. El momento de inercia de una sección rectangular es la base, que en este caso es el ancho, por la altura R al cubo sobre 12. Entonces sustituimos aquí, tengo R sobre 2 más el momento de inercia, que es la base, el radio al cubo entre 12, más la distancia al centro de gravedad por el área, que es RB. Hacemos un poquito de álgebra y nos queda de esta manera. Aquí B entre B se eliminan y esta R al cuadrado elimina a 2 de acá y me queda nada más 2R sobre 12. Y sacamos aquí mitad, sería un 2 entre 2, me queda 1, y 12 entre 2 me queda 6. Y entonces me queda de esta manera. Finalmente aquí tomo como el común denominador 6, aquí hacemos la suma y me queda que es 4R sobre 6, que es igual a 2 tercios de R. Es decir, esta distancia vale 2 tercios de R, por lo tanto esta distancia vale 1 tercio de R, ¿sí? Que es lo mismo que tengo. Lo podemos hacer de esta manera también, se me hace mucho más fácil de esta forma, pero aquí tengo que conocer precisamente el comportamiento de la distribución de presiones. Bueno, ahora el empuje vertical, pues es el peso del volumen desplazado. ¿Cómo calculo ese peso del volumen desplazado? Pues entonces, aquí en la superficie libre del agua, prolongo hasta este punto, ¿sí? Y esta es el volumen desplazado, entonces calculo el peso, el empuje por lo tanto es el volumen, que es en este caso es un cuarto de círculo, pi por r al cuadrado sobre 4, ese es el área del cuarto de círculo, por el ancho me da el volumen y por el peso específico del agua me da el empuje vertical. ¿Dónde está actuando este empuje? Que le estoy llamando distancia x1, porque recuerden que vamos a aplicar suma de momentos, aquí no. Entonces determino esta distancia que le estoy llamando x1. X1 es el centro de gravedad de este cuarto de círculo, que es 4R sobre 3pi. Entonces ya tengo la fuerza horizontal en donde está actuando respecto a este punto, el empuje vertical, y también en donde está actuando referenciado respecto a este eje. Bueno, entonces ahora voy a pasar a calcular el peso y voy a considerar primero todo el elemento, o sea, incluyendo h, para hacer un planteamiento, para hacer primero un planteamiento general. Entonces el peso pues es el volumen por el peso específico. Entonces tengo aquí un cuarto de círculo, pi por radio al cuadrado sobre 4, más este rectángulo que es r por h, ¿sí? Y por b, entonces tengo el volumen, y por el peso específico tengo el peso de este cuerpo. Hacemos un poco de... bueno, ya tengo aquí entonces el peso. ¿Dónde actúa este peso? Pues precisamente por el centro de gravedad de esta figura, ¿sí? Entonces voy a calcular x2 y lo voy a hacer utilizando el siguiente procedimiento. Va a ser la distancia centroidal, todo va a ser respecto a este eje, la distancia centroidal por el área de este rectángulo, más la distancia centroidal de este cuarto de círculo por el área del cuarto de círculo entre el área total, que es precisamente lo que tengo aquí indicado. A eso le llamo x1. Lo que estoy haciendo es primero determino los centros de gravedad de figuras simples para determinar de esta figura compuesta integrada por un cuarto de círculo y este rectángulo. Entonces tenemos el área del cuarto de círculo por la distancia centroidal, es decir, esta parte, más el área del rectángulo por la distancia centroidal. La distancia centroidal pues es R sobre 2, dividido entre el área total, que es el área del cuarto del círculo más el rectángulo.
Y aquí, bueno, aquí empezamos a hacer un poco de álgebra. Aquí en este caso estoy trabajando con el eh, denominador y tomo 4 como un denominador. Y entonces aquí hacemos un poco de álgebra. ¿Sí? Finalmente me queda que x2 es igual a 2 que multiplica dos veces r más 3h dividido entre 3 que multiplica pi por r más 4h. Entonces he encontrado esta ecuación precisamente que me permite calcular esta distancia. Entonces ahora lo que voy a hacer es precisamente suma de momentos respecto a este punto. Suma de momentos respecto a este punto, ¿sí? Entonces es igual a 0, está en equilibrio. Voy a considerar que estos en esta dirección son positivos. Entonces me queda que es la fuerza horizontal, ¿sí? Por su distancia, que es R entre 3, la fuerza, en este caso la fuerza vertical por la distancia, ¿sí? Esto es igual al peso de todo el cuerpo por su distancia, ¿sí? Centroidal de ese elemento. Y bueno, pues aquí tengo pi y tengo pi, entonces aquí está multiplicando y aquí está dividiendo, este pi con este pi se elimina y este 4 con este 4. Bueno, más que eliminarse nos da la unidad. ¿Sí? Entonces esto se simplifica y nos queda de esta manera. Gamma 1, es decir, el peso específico del agua por R al cubo, B entre 6 más gamma 1 R al cubo B entre todo eso entre 3. Y esto es igual a, aquí lo que voy a hacer primero es cada uno de estos términos los voy a multiplicar por estos y entonces me queda pi r al cuadrado b gamma 2. Gamma 2 recuerden que es el peso específico del cuerpo que estamos buscando, cuerpo A, entre 4. Entonces es este término por todo este término. Sí, aquí lo tengo indicado, no hemos hecho ninguna operación más. Enseguida este término por todo esto, entonces me queda R por H por B por gamma y todo esto que tengo aquí enseguida. Sí. Acá tomo como un denominador 6 y entonces me queda gamma 1 R al cubo B, las dos veces gamma 1 R al cubo por B, entre 6. Entonces aquí lo que voy a hacer es, estoy observando que bueno, aquí tomo como un denominador 3 veces este término pi por r más 4, ¿sí? Y en este caso aquí utilizamos, bueno, hacemos esta multiplicación, son 4 por 3, 12, aquí lo tenemos. Y enseguida aquí observamos que este es un común denominador porque aparece en, en los dos términos. Aquí tenemos 2r que multiplica 2r más 3h igual a k. Y además en ambos aparece b, en este y en este. En ambos aparece gamma, ¿sí? Y en ambos aparece r y nada más. Entonces tomamos este término como un denominador para ambos. ¿Sí? Pues tenemos r y gamma 2, b 2, ¿sí? Aquí tenemos el 2, 2r, todo esto entre paréntesis, que multiplica a este término, pi por r más 4h. Entonces aquí tenemos este término, con este término se eliminan, aquí aparece b y aquí aparece b, entonces puedo eliminar este término con este término. Aquí tengo 2 y acá 12, entonces ambos los divido entre 2, me queda un sexto, ¿sí? Entonces un sexto elimina este 6. Entonces de aquí voy a despejar gamma 2. Entonces, si observamos acá, pues ya nada más nos quedan 1 más 2 es igual a 3 r al cubo por gamma 1, que es el peso específico del agua, dividido entre r, r cuadrada. ¿Sí? Aquí tenemos r y r, entonces nos queda r cuadrada, que multiplica
a 2 veces R más 3H. Lo que tenemos aquí entre paréntesis. ¿Sí? Y entonces tengo la ecuación que me permite calcular eh, gamma 2, el peso específico del cuerpo A. Aquí simplificamos un poco. ¿Sí? Recuerden que aquí tenemos r al cubo y aquí r al cuadrado, pues entonces nos elimina 2 de aquí, me queda nada más 3r gamma 1 dividido entre 2 veces r más 3h. Entonces tengo mi ecuación general para este caso, ¿sí? Para resolver este ejercicio. Y ahora sí me voy a lo que me pedían en el inciso A. ¿Cuánto vale gamma si eh, gamma, es decir, el peso específico del cuerpo A, si H es igual a 0? Entonces aquí sustituyo 0 y entonces me queda 3, ¿sí? Por R por gamma entre 2 veces R. Y esta R con esta R se elimina, por lo tanto, el peso específico del cuerpo A para cuando H es igual a 0, o sea, esta H es igual a 0, es decir, hasta aquí nada más, tengo que es 2 tercios de gamma 1, es decir, 2 tercios del peso específico del agua. Para cuando R, más bien cuando H es igual a R, o sea, tenemos esta altura, entonces sustituimos aquí R, nos queda aquí por lo tanto que son 3R gamma o peso específico del agua entre 5R. Y esta R con esta RC nos queda la unidad, por lo tanto, el peso específico del cuerpo A para R igual a, más bien H igual a R, son 3 quintos del peso específico del agua. Y aquí tenemos indicada la solución. Bueno, pues hemos resuelto este ejercicio donde se nos pedía calcular el peso específico del cuerpo A, ¿sí? Para H igual a 0 y para H igual a R. Hasta la próxima, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal.